supongo que casi todos estuvisteis ayer. Si alguno no estuvo, simplemente presentaros brevemente a don Víctor, que un par de cosas sobre él. Él es actualmente es director de la Casa de Cesar en Ejercicios. De Toledo. De Toledo, efectivamente. Cesarea de Toledo, aunque es de Ciudad Real, si no me equivoco. Nací allí, pero Ciudad Real. de pequeño mi madre. Y bueno, ha sido también formador y nos acompaña y está invitado este año aquí a darnos una charla sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio. Así que os invito a escuchar atentamente y preparar preguntas para la parte final. Bueno, pues me toca acompañaros en este rato de siesta. Espero que cuando termine la charla sigáis todos en el estado de conciencia que tenéis ahora, ¿no? Y no hayáis pasado a niveles más profundos, ¿no? Yo espero que hayáis tomado un buen café cargado. Vamos a retomar el tema de ayer. Estaba yo dudando, digo, verás tú, como tengo que empezar desde ayer, todo desde el principio, ¿no? Voy a parecer a un profesor, ¿no?, que tenía, ¿no?, que diera el tema que diera, siempre empezaba en el mismo lugar, ¿no?, por el Génesis, ¿no?, lo mismo, ¿no? Era una visión siempre amplia y profunda, ¿no? Y la verdad es que siempre todo tenía relación, digo, claro, si es que al final todo viene de allí, todo empezó allí. Bueno, pues nosotros vamos a retomar el tema del discernimiento y simplemente vamos a recapitular un poquitito lo que veíamos ayer para continuar. Primera clave que veíamos ayer. El discernimiento no es una cosa mágica. Y es una cosa que se entiende, las reglas de San Ignacio, en el contexto de nuestra relación de amistad personal con el Señor. Algunos ayer preguntabais, bueno, pero es que esto tiene mucho que ver con la vocación. Pues yo diría, ¿no?, la vocación es la elección de un estado de vida. Diría, tiene que ver con algo que es previo a la vocación, que es una llamada que tiene todo cristiano, todo ser humano, ¿no? Porque él haya reconocido o no, pues Dios quiere que todo ser humano viva en una alianza de amistad con Él. Se marca en eso. Esa vida de amistad con Él, evidentemente, se tiene que concretar en una vocación, y esa vocación, además, tiene que vivirse, tiene que consumarse, esa vida de vocación, en una entrega total al Señor. Y todos los grandes pasos de ese recorrido, que es el viaje de nuestra vida, uno puede o decidirlos uno mismo o discernirlos y por tanto dejar que sea Dios el que lleve mi vida, ¿no? Yo vivo en búsqueda de su voluntad y el Señor me la va manifestando. En algunos casos porque le da la gana a Él me la revela, ¿no?, aunque yo no quiera, aunque me revele yo, pero de otra manera, ¿no?, con B, ante esa voluntad, y a veces hay como una lucha, y en otros casos, que suele ser lo más frecuente, cuando uno demuestra y está preparado para encontrar esa voluntad de Dios, pues el Señor te la manifiesta y te va como acompañando a vivir una certeza cada vez mayor de que estar donde Dios te quiere, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a uno en la vida, ¿no? Uno tiene una paz enorme cuando vive en la conciencia de, mira, estoy aquí porque Dios me quiere aquí. Es el puesto que Dios, infinitamente sabio, ha preparado para mí en medio del mundo. Bien, y para eso San Ignacio nos ofrece algunos instrumentos que se entienden en los ejercicios espirituales. Hay una pregunta que a mí me suelen hacer mucho como director de una casa de ejercicios que soy, que es ¿qué diferencia hay entre un retiro y unos ejercicios espirituales, ¿no? ¿Os habéis hecho esa pregunta alguna vez, no? Retiro, ejercicios. Los ejercicios son un tipo de retiro. La vida de Jesús nos enseña que hay que retirarse, ¿no?, en muchos momentos, ¿no? Él se retiró 40 días al desierto, se retiraba habitualmente al huerto de Gesemaní, a un lugar apartado cerca de Jerusalén. Pues lo mismo, los ejercicios espirituales son un tipo de retiro, pero eso sí, como con un método que te ayuda a aprovechar mejor. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en el contexto de ese método que ofreció San Ignacio para que los tiempos de oración, de estar con el Señor, fuesen más fructuosos, entendemos esta regla de discernimiento. Y se entiende los ejercicios que son en el fondo, pues meditar la vida de Jesús, pero con una serie de pautas, de reglas, de nociones
que dio San Ignacio para que eso sea fructuoso, ¿no? Y no andes como perdido. Tenéis ahí en la diapositiva que os he puesto el esquema de lo que son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y os he señalado en rojo, en el mismo orden en el que está en el libro, esos elementos que estamos explicando, ¿no? Los ejercicios espirituales pasan como por 4 semanas y podríamos decir como 3 etapas. El primer momento es lo que podríamos llamar la vida purgativa, ¿no? ¿Qué es la vida purgativa? Cuando en tu relación personal de amistad con el Señor, lo que más te hace falta es purificar los pecados. Eso, ¿no? Hay vidas, pues eso, ¿no? Que están como llenas de pecado. Y si tú quieres avanzar en la vida de amistad con el Señor, lo que necesitas es eso. Vivir en esa amistad personal con Cristo que te libera de tu pecado. Eso es lo que se llama la vida purgativa, que corresponde a la primera semana de ejercicios que se dedica a meditar sobre el pecado y en el fondo ayudarte a salir del pecado. Y las reglas que veíamos ayer, que se llaman de la primera semana, se llaman de primera semana precisamente por esa razón. Porque son las reglas que te ayudan a salir del pecado. Y te ofrecen como algunos instrumentos para que el diablo no te enrede, no te engañe demasiado y puedas salir de la vida de pecado. Y luego hay un segundo momento de la vida espiritual, ¿no? Que es la iluminación. Más o menos ya, no es que no tenga uno pecados cuando está en la vida iluminativa, no es eso. Pero ya el protagonismo de la vida espiritual no es la lucha contra el pecado, sino el buscar la voluntad de Dios. ¿No es verdad que hay cristianos que se piensan que la vida cristiana es cumplir mandamientos y no pecar? Yo creo que eso lo vemos todos, ¿no? Y sin embargo hay otros cristianos que viven con mucha ilusión su deseo de seguir a Jesucristo. Y por supuesto, siguen en la lucha contra el pecado, ¿no? Están ahí, ¿no? Haciendo lo que pueden. Pero lo que buscan principalmente en su vida es buscar la voluntad de Dios. Y luego hay un tercer y eso corresponde a la segunda semana de ejercicios y en gran medida también la tercera, ¿no? Y después la tercera en parte, porque es una semana que está ahí como a caballo, y la cuarta semana hablan de la vida de unión, ¿no? Ahí es donde ya uno pisa nubes, tiene conversaciones con angelitos, vuela con ellos, ¿no? Eso ya casi que ha empezado el cielo en la tierra, ¿no? Esa es la vida de unión con Dios. ¿Por qué? Pues porque uno ha hecho tan bien, ¿no? Y se ha purificado del pecado y ha encontrado tanto la voluntad de Dios y se ha unido con Él, ¿no? Que ya pues es de esa gente que tiene la suerte de empezar el cielo ya aquí, antes de haberse muerto. A ver si vosotros y yo somos también de esos. Así que a ver si os enseño bien las reglas, ¿no? Si no llegáis me echáis la culpa a mí, ¿no? Bueno, entonces, vamos a resumir, teniendo en cuenta este marco, las reglas de la primera semana que veíamos ayer. Las reglas de la primera semana nos hablan, primero, de 2 momentos, podríamos decir, de 2 etapas, he puesto ahí estados, ¿no? Pero la palabra quizás sería 2 etapas de la vida espiritual. La purgativa, que os acabo de indicar, dice San Ignacio, los que van de pecado mortal en pecado mortal. Son aquellos que les da el olor al mundo y les encanta, y les gustan las cosas del mundo más con tonto un lapicero, ¿no? Y pierden el conocimiento, ¿no? Por esas cosas. Pero, entonces, ¿qué decíamos ayer, ¿no? A ver, recapitulación, ¿no? Las personas que están en la época del pecado, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Les gusta o no les gusta? No les gusta, ¿no? Les resulta incómoda. Porque Dios solo te puede hablar de una manera, que es en forma de remordimiento de conciencia. Porque tus oídos no están connaturalizados, no están familiarizados con la voz de Dios. Después, siguiente momento. El siguiente momento es una persona que purifica sus pecados y pasa al siguiente estado, ¿no? Que es la iluminación, ¿no? Es decir, la vida de Jesús te sabe bien, te gusta, te ilumina, sientes que Cristo es
quien puede dar sentido a tu vida, porque te has encontrado con él, y entonces quieres seguirle y quieres buscar su voluntad. Ese es el segundo momento. Bien, dos etapas en la vida. Y luego dos estados del alma, ¿no? Que son la consolación y la desolación. Uno, donde Dios te anima, y otro donde Dios, podríamos decir, a nivel sensible desaparece, a nivel sensible solo, sigue estando y te sigue cuidando igual. El problema es que tú no lo sientes, ¿no? Es la desolación. Y San Ignacio te ayuda a reconocer esos dos momentos en tu vida y a saber por qué existe la desolación y cómo uno tiene que moverse en tiempo de desolación para que del desánimo no seas infiel a Dios. Y lo mismo, consejos sobre la consolación espiritual, y cómo esta consolación te ayuda, sin que te hagas demasiadas ilusiones, eso sí, a vivir tu amistad con el Señor. Y cómo el enemigo va como engañando, ¿no? En el fondo son unas reglas que te ayudan a ¿qué? A dejar el pecado, a purificar. Segunda semana. La segunda semana son aquellas reglas que se resumen en esto, ¿no? En cómo estos estados de consolación y desolación te ayudan a encontrar la voluntad de Dios en tu vida. Y aquí San Ignacio tiene que afinar. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clave es que cuando tú estás en la época de purgar tus pecados, tu corazón disfruta con las cosas malas, ¿no? Tus afectos no son desordenados, son malos. Y cuando entras en la época de iluminación en tu vida espiritual, tus afectos son ya ordenados, así directamente, ¿no? Y buenos. No. Lo que predomina en tu vida son los afectos desordenados. Desordenados. ¿Qué son los afectos desordenados? Pues aquellos afectos que el que ya ha purificado, digamos, los pecados gordos, suelen tener que se caracterizan por una búsqueda. El corazón busca cosas buenas, pero por egoísmo. Por egoísmo. Busca cosas buenas, pero egoístamente. Poníamos un ejemplo ayer. ¿Recordáis, no? Cuando San Ignacio llegó a París, pues había, como en todas las ciudades universitarias, ¿no? Igual que en Salamanca, ¿no? Pues estudiantes que iban de fiesta en fiesta y que con tal de pasárselo bien, pues no miraban si era pecado o no, ¿no? Hacían lo que les apetecía sin conocimiento, ¿no? Bueno, pues San Ignacio a algunos les sacó de su vida de pecado y les llevó a seguir a Jesús. Curiosamente a algunos fue fácil sacarles de esa vida de pecado. Pero había uno que era el típico chico bueno, que no iba a misa los domingos, comulgaba, se portaba bien, era trabajador. Pero, ¿cuál era su problema? Su problema es que quería volver a España, a su tierra, con el título de doctor por la Universidad de París, para ser un tío importante, era Francisco Javier, ¿no? Le costó tinta china ganarse a San Francisco Javier, San Ignacio. Precisamente ¿por qué? Porque no era malo, porque vivía en gracia de Dios, ¿no? Pero su vida se la había planteado de forma egoísta. Yo, con lo mío, y a mí lo que me importa es, sin hacer daño a nadie, sin robar, sin matar, sin hacer cosas que sean pecado, pero busco lo mío. Sin embargo, San Ignacio le hizo descubrir a Francisco Javier que la verdadera alegría está en la unión con Dios. ¿Y eso qué significa? Pues renunciar yo a mis planes para servir a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si a mí me gustan los coches de color rojo y yo tengo un afecto desordenado, es decir, que amo a los coches de color rojo por encima de Dios, cuando yo vaya a la capilla a hacer oración, haga como haga el discernimiento, si no me libero de ese afecto desordenado, la voluntad de Dios para mí va a ser comprarme un deportivo, por ejemplo, de color rojo. Y lo voy a ver así, ¿no? Y además voy a encontrar un montón de razones súper espirituales y súper santas para justificar esa compra.
En cambio, cuando uno va haciendo que el amor a Dios sea lo más importante en su vida, van desapareciendo las afecciones desordenadas y uno va a encontrar ese sitio donde Dios quiere, de forma fácil, sin tener grandes luchas, de tal manera que servirá a Dios donde realmente Dios le quiere. Bien, entonces, estas reglas de la segunda semana son justamente para esto. Un instrumento que propone San Ignacio, ¿para qué? Para que vea cómo el diablo me engaña de forma muy sutil, haciéndome desear cosas buenas, pero con tal desorden que termina uno en algo malo. Fijaos que la trampa es muy sutil. Yo suelo explicar esto de la siguiente manera. Supongo que todos conocéis a San Francisco de Asís, ¿no? Y su vocación tan radical a la pobreza, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces eran tan pobres los franciscanos que ni siquiera tenían un diurnal, ¿no? Un libro de oración para laudes y vísperas, donde los salmos están colocados por el orden de rezo, ¿no? Y si el Salmo 15 se reza todos los jueves en las vísperas, por ejemplo, pues todos los jueves te repite, ¿no? El Salmo 15 en el apartado correspondiente del jueves. Pero los franciscanos eran tan pobres, como decía, que no tenían diurnales, tenían salterios, ¿no? Los 150 salmos seguidos, y entonces alguien decía, venga, vísperas de hoy, primero empezamos con el Salmo 2, luego pasamos al 35 y luego el 78, ¿no? Y claro, cada vez que cambiaban de salmo, pues había que correr las páginas y buscarlas, ¿no? Y un día el hermano Rufino le dice a Francisco, deme permiso para tener un diurnal, porque es que yo me distraigo así moviendo las páginas en la oración, ¿no? Y le contesta a San Francisco, dice, claro, si te doy permiso para que tengas un diurnal, y fijaos qué razones santas, ¿no? Es que me va a ayudar a estar más concentradito en la oración, si voy a ser más bueno, porque voy a rezar mejor, ¿no? Y San Francisco le contesta, dice, si yo te doy permiso para que tengas un diurnal, te sentarás solemnemente en el banco y le dirás a alguno de tus compañeros, tráeme mi diurnal, ¿no? Como dándote importancia. ¿No es verdad que a veces uno tiene como cierta codicia a ciertas cosas que aparentemente son cosas buenas, ¿no? Pues un título en no sé qué, ¿no? Porque además voy a estar muy bien formado y voy a ayudar a los demás con ese título. Y luego resulta que estoy buscando ese título egoístamente para dármelas de importancia, ¿no? Y luego dirás, no, yo me siento más arriba porque yo tengo tal título, tú no, ¿no? ¿Veis? Es decir, muchas veces el diablo nos tienta bajo capa de algo bueno, algo que no es pecado, que te lo hace apetecer mucho, te esclaviza con ello y te lleva a ¿qué? A ser más vanidoso, más soberbio, te lleva del lado del pecado. Bien, pues estas reglas van en esta dirección. Hay ciertas consolaciones o ciertos movimientos del alma que no son de Dios, sino del diablo. Que, como dice la carta de San Pablo a los Colosenses, se disfraza de ángel de luz para llevarte a donde tú no querías. Luego también ocurre una cosa, ¿no? Y es que el amor propio y la concupiscencia funcionan. Cuentan aquello, ¿no? De un señor que iba caminando, ¿no? Y pasó al lado de un monasterio, ¿no? Y había un montón de diablos para arriba y para abajo, ¿no? Por las puertas del para arriba, tal, ¿no? Y se acerca a uno y le dice, oye, dice, voy trabajando mucho. Y dice, sí, es que estos monjes quieren ser santos, ¿no? Nos dan mucho trabajo, ¿no? Siguió avanzando y llegó a un pueblo y se encontró a un diablo debajo de un árbol a la sombra, tumbado, muy relajado, ¿no? Y le dice, ¿qué? Dice, aquí no tienes trabajo. Dice, ¿qué va? Dice, estos ya van cuesta abajo ellos solos, ¿no? Pues a veces ocurre eso, ¿no? Es decir, a veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿no? Y a veces también en nuestra falta de conversión personal, ¿no? Y la maldad de nuestro corazón que como consecuencia del pecado original tenemos, ¿no? Como ese monje que a las 3 de la mañana se levantó muerto de hambre, ¿no? Y él era el sacristán, ¿no? Con lo cual no tenía llave de la despensa, no podía pasar a coger comida, ¿no? Estuvo buscando por todos los sitios del monasterio y solo encontró un huevo, ¿no? Y como era sacristán, pues pasó a la sacristía, cogió una patena, ¿no? Encendió las velas y estaba allí friendo el huevo, ¿no? Porque estaba muerto de hambre, ¿no? Y de repente le pilla el padre abad, ¿no? Y dice, pero bueno, un sacrilegio aquí, ¿qué estás haciendo, no?
Y entonces dice el monje, dice, el diablo, que me ha tentado, ¿no? En ese momento se aparece el diablo y dice, en 300 años que soy diablo nunca se me había ocurrido algo así, ¿no? Bueno, pues fijaos, ¿no? Que a veces lo que hacemos es eso, ¿no? Le echamos la culpa al diablo de cosas que nos hemos currado, ¿no? Si tú has alimentado el rencor durante mucho tiempo, luego dices, no, una emoción del diablo. No, tú te lo has currado también, eso, ¿no? Esa maldad que te sale ahora, ¿no? A base de alimentar rencor, ¿no? Y de darle vueltas a las cosas malas que te hicieron otros, ¿no? Por eso San Ignacio tiene muy claro, ¿no? Que las emociones, los movimientos entre que uno discierne, pueden ser de Dios, pueden ser del diablo, o pueden ser también de mi propia concupiscencia, o lo contrario, ¿no? De esos deseos buenos que también pueden brotar de mi naturaleza. Bien, entonces, la clave del discernimiento es esta, ¿no? Tengo que discernir siempre entre cosas buenas, pero no todo lo que parece bueno realmente es bueno. Por eso yo resumo como en esas dos claves, ¿no? Primero, ¿cuál es la verdadera alegría? La que viene de Dios. Y ahí hay 4 reglas, 328, 329, 330, 3 reglas. Y luego el resto de las reglas es cómo deshacer esa madeja, ¿no? Cómo desenmascarar la trampa. Fijaos, el objeto de estas reglas es lo que vengo diciendo, ¿no? Para el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto? Buscar la voluntad de Dios. Pero distinguiendo, ¿no? En un caso es cómo el diablo me enreda hacia lo pecaminoso. Eso era lo de la primera semana. Ahora, cómo entre las cosas que parecen buenas, escojo lo que realmente viene por parte de Dios. ¿Por qué? Porque el engaño, y cuanto más espiritual soy, pues más bajo especie de bien van a venir los engaños. Lo primero, la verdadera alegría es como el termómetro que me va a ayudar. Hay alegrías verdaderas y alegrías falsas. De una vez a un monaguillo le escuché el siguiente argumento: padre, ya tengo clara mi vocación. Digo, ¿sí? Dice, sí. Había hecho ejercicios por primera vez, tenía 13 o 14 años, ¿no? Y dice, sí. Dice, tengo clara mi vocación. ¿Y cuál es tu vocación? Dice, ser yo el Papa. Ah, ser tú el Papa. Le digo, sí. ¿Y cómo lo has descubierto? Y dice, porque pienso en ser yo el Papa y me da consolación, ¿no? Claro, cuidado con eso, ¿no? Claro, cuento ejemplos así muy brutos y muy toscos y un poco cómicos, ¿no? Pero claro, en el fondo es esto, ¿no? ¿Cuántas veces a mis apetencias le llamo la alegría de Dios? O a lo contrario, ¿no? Como aquel que también me dijo un día, dice, acabo de darle un bofetón y debía ser de Dios porque me he quedado con una paz, ¿no? Cuidado, ¿no? Es decir, una cosa es la verdadera paz de Dios, y otra cosa es esa pseudopaz, por llamarlo de alguna manera, que viene de la satisfacción de mis afectos o de mis pasiones desordenadas, ¿no? Claro, si uno coge, ¿no? Y dice, te voy a decir 4 cosas, ¿no? Espera, que te lo digo pero con cariño, ¿no? Siempre que dices a uno, te lo digo con cariño, que no se lo has dicho con cariño, ¿no? Porque si no se hubiera notado, no hace falta decir eso, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, pues le suelto 4 cosas, le medio insulto, le digo que... y luego dice, me quedo en paz. No es verdad, no te quedas en paz, ¿no? Pero sí que te quedas desahogado, que es otra cosa distinta. Bien, pues ahí es donde uno va afinando, ¿no? Es decir, aprender cuál es la verdadera alegría de Dios. ¿A quién se le da mejor el discernimiento? Al que tiene más connaturalidad con la alegría que viene de Dios. ¿Veis? Estas reglas no funcionan si uno trata de aplicar esto al margen de una vida de oración rica, ¿no? Donde uno vibra con Jesucristo, cuando uno quiere sentir lo que siente Cristo, ¿no? Cuando uno tiene siempre como en su corazón y en su mente el estilo de Cristo, la manera de Cristo, las enseñanzas de Cristo, ¿no? Entonces ahí se dan movimientos. Ya dice San Ignacio, ¿no? Si uno va a hacer ejercicios, ¿no? Y no siente ni padece, ¿no? Está como ahí, como una piedra, ¿no? Como el banco de la iglesia, ¿no? Yo siempre digo igual, ¿no?
¿Quién escucha más misas en esta iglesia? Los bancos, ¿no? Porque el cura cambia, ¿no? Pero los bancos siguen los mismos, ¿no? A lo mejor va lo que cuesta moverlos, ¿no? Entonces, ¿no? Dice, y sin embargo ellos no se convierten, ¿no? Pues yo puedo ir a misa como un banco, como un tarugo madera, ¿no? O puedo entrar en la capilla de la misma manera, ¿no? Entonces no me hace efecto. Pero si yo abro mi corazón a la vida del Señor, me entusiasmo con lo que Jesús enseña, vibro, ardo, voy a experimentar emociones. Y cuanto más connatural es en mí esa alegría que pone el Espíritu Santo, más fácil para mí va a ser distinguir eso. Distinguir una de otra. ¿A qué nos ha llamado Dios? A una eternidad feliz junto a Él en el cielo. Y la consolación es como recordarte esto y hacerte apetecible eso que es bueno. Por lo tanto, siempre la clave es eso, ¿no? Distinguir en mí ese camino que me lleva a la vida del cielo. ¿Cuáles son los signos de esa alegría verdadera, ¿no? Primero, no me la he currado yo, me la da Dios como un don. ¿Vale? Segundo, es desinteresada, no me deja a mí en el centro. A veces esto ocurre, ¿no? Como el monaguillo que quería ser papa, ¿no? Esa alegría no es desinteresada. Y es profunda. Cuando uno se va de marcha o se pone a bailar, ¿no? Aunque da una sensación de mucha alegría, en el fondo es una alegría, como dice ahí, periférica, ¿no? Externa, no es profunda en el corazón. ¿Por qué? Porque, hombre, si empiezas a hablar de cosas alegres, ¿no? Y empiezas a hacer cosas divertidas, bueno, pues podríamos decir que la alegría va de fuera a adentro. Pero la alegría del encuentro con Dios es al contrario, ¿no? Entra en lo más profundo de tu ser, que ahí es donde solo Dios puede entrar. A veces no puedes entrar ni tú mismo. Y sale desde lo más profundo de tu ser hacia afuera. Y es transitiva, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Es decir, me saca de mí mismo. La señal de que uno se ha encontrado con el Señor es que uno no cuenta sus propias batallitas. Yo tenía un amigo, ¿no? Que decía, ¿no? Debía de vivir rodeado de fantasmas, ¿no? Y decía, yo creo que la gente no iría de viaje si hiciese voto de no contar batallitas después de volver de los viajes, ¿no? Porque hay que ver, algunos, ¿no? Lo que hay que aguantar los lunes en el trabajo, ¿no? Yo recuerdo, un lunes fui a recoger a mi sobrina al colegio, ¿no? Tenía en aquella época 5 o 6 años, ¿no? Y me empieza a contar las batallas de su amigo Javi. Había luchado con lobos en el bosque, ¿no? Y le dije, sobrino, te voy a explicar por primera vez la diferencia entre un amigo y un fantasma, ¿no? Claro, tú lo que tienes es un fantasma, ¿no? A ti tus padres te dejan abandonar el bosque el fin de semana, que vaya, y se quedó mirando y dice, pues no, digo, para otros sus padres tampoco, bolo, ¿no? Bueno, pues es así, ¿no? La verdadera alegría es eso, me saca de mí mismo, estoy contento hablando del Señor, y no estoy porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿no? El Señor. Es humilde, y es verdad que también es como desbordante, ¿no? No te puedes guardar lo que vives, y sobre todo da alas para ir adelante, amar, ser libre, etc. Y el enemigo milita contra esa verdadera alegría. ¿Cuál es el sello del enemigo? San Ignacio dice que el diablo se pone a enseñar en una cátedra de fuego y humo, tendiendo redes y cadenas. Qué guapito, ¿eh? Te lo imaginas y dices, vamos, da gusto mirarte, ¿no? Fijaos, una cátedra, ¿no? Es decir, te impone la verdad. ¿Cuántas veces, ¿no? Los monjes, para hablar de la voz del diablo, ¿no? Utilizaban una palabra griega, ¿no? Los logismoi, ¿no? ¿Qué son, no? Son como sentencias, ¿no? Tú estás ahí, ¿no? Rezando, ¿no? Y de repente te viene un logismoi de estos, ¿no? Estás haciendo el tonto aquí con las viejas en la iglesia. ¡Bum! ¿No? Y es como que de repente te taladra eso, ¿no? Todos tus amigos, ¿no? Recuerdo una vez estaba rezando yo
estaba yo haciendo ejercicios, y había seminaristas en otra tanda de ejercicios. Estaba en la capilla, uno que oía oscura, ¿no? Y se oía de lejos una verbenilla, así de lejos, de verano, ¿no? Las ventanas de la puerta, ¿no? Y se me acerca el seminarista y me dice, qué bien se lo están pasando esto, y tú que yo rezando, ¿no? Y le dije, mira, un logismoi, ¿no? Esto, ¿no? Una sentencia de esas, ¿no? De estás haciendo el tonto siguiendo a Jesucristo, ¿no? Bueno, y además siempre te lo suelta, ¿no? De tal manera que te da un tufillo así atractivo al mundo, Bueno, pues eso, ¿no? ¿Qué ocurre cuando te ocurre eso? Que te sientes el más tonto del mundo, un inútil, un idiota, falsas razones, Yo no sé si vosotros habéis hecho alguna vez, ¿no? Pero a mí me dio, cuando era más joven y podía correr, me dio por salir a hacer deporte el día 1 por la mañana temprano, el 1 de enero. Yo iba en mi chándal corriendo, ¿no? Iba observando el panorama, ¿no? Yo no veía ni una sola cara alegre. Unos podían andar derechos, otros no, otros iban como haciendo eses, ¿no? Pero cara de alegría ninguno. Cara de alegría ninguno, ¿no? Dice, y vosotros sois los que habéis pasado una noche de fiesta alegre, ¿no? Eso nos llena, eso nos llena. Sutiles engaños, ¿no? Siempre te trabaja bajo capa de bien, y continuas mentiras, ¿no? Normalmente eso te revuelve por dentro, te quita la paz, ¿no? Y además tienes la sensación, de que eres como un mosquito delante de la luz azul, ¿no? Ya sabéis esas luces, ¿no? Que ponen para los mosquitos, ¿no? Que les atraen, ¿no? Te atrae, pero cuando te choques con ella estás muerto, ¿no? Pues a veces el diablo utiliza también como esa técnica, ¿no? Mentiras y sensaciones, que ponen en tu corazón que dices, no, si es que yo solo puedo hacer una cosa, ¿no? Que es caer y consentir, ¿no? Como aquellos que estaban durmiendo 5 en un dormitorio, ¿no? Y estaba uno, que sí, que no, Satanás, que no, y venga, ¿no? Y ya se levanta uno y le dice, anda, consiente ya y déjanos dormir, ¿no? Bueno, pues a veces es un poco eso, ¿no? A veces es un poco eso, ¿no? Que tienes la sensación de que te puede tanto el mal, que tú no vas a poder. Es una sensación. Esas son las cadenas, ¿no? El fuego y el humo es las pasiones desordenadas, ¿no? Porque tú tienes sensación de que no controlas, ¿no? Y la cátedra son las mentiras que te suelta, y que tú te las tragas. A veces nos tragamos cada bola, tremenda, ¿no? Pues maestro en mentir. Bien, entonces ese es como el criterio general de discernimiento. Pero esta cosa se complica. Lo primero, San Ignacio va a distinguir dos tipos de consolación, principalmente, ¿no? Una que se llama consolación sin causa. ¿Qué quiere decir esto? La consolación sin causa precedente significa lo siguiente. Si tú estás pensando en cosas alegres, y te esfuerzas en pensar en cosas alegres, a que te empiezas a sentir contento, o viceversa. Esa consolación te la puedes haber producido tú a base de pensar cosas alegres. O puede actuar sobre esa base de las cosas alegres que tú has pensado, el diablo o un ángel, produciéndote una alegría. Sin embargo, cuando tú estás sin haber pensado previamente en algo, ¿no? Y experimentas algo que te da una consolación, normalmente es muy fuerte, esta consolación, esa consolación solo viene de Dios. ¿Qué quiero decir? En la naturaleza humana siempre actúa de la misma manera. Conozco algo bueno, iluminación, recordáis ayer, la inteligencia conoce algo bueno, y como consecuencia de conocer eso bueno, cuando conozco algo como bueno, me atrae, lo quiero, porque es bueno, porque lo veo bueno. Y siempre el orden es ese, conocer algo bueno, querer eso bueno, tener afecto, se me pega el corazón a eso bueno. Sin embargo, y eso, los ángeles tienen que respetar ese orden. Si te quieren producir una consolación, primero tiene que entrar por la inteligencia, si no, no hay consolación. Sin embargo, en el caso de Dios, no. Dios puede hacerte sentir y desear algo sin conocimiento previo de eso, ¿no? Directamente sientes que lo quieres sin haber pensado y sin haber pasado por el conocimiento. Eso solo lo puede hacer Dios. Es una consolación como muy clara, muy limpia, es una acción de Dios directa.
Esto solo lo puede hacer directamente Dios en el alma. A mí me da pena, ¿no? Es verdad que este tipo de consolación sin causa y tan grande no es de todos ni es para todos, es verdad. Hay personas que no experimentan esto nunca en su vida, no es necesario para que te santifiques, ¿no? Pero a mí me da mucha pena cuando eso se niega, ¿no? Porque esto existe, y Dios actúa así. Muchas veces, cuando el Señor nos da sentir la vocación y somos jóvenes, suele venir una consolación sin causa. Pero en muchas ocasiones no es necesario que esto venga, ¿no? Sino que cuanto más madura es la persona, pues menos necesidad, podríamos decir, de efectos especiales. Sino que, bueno, pues el Señor, ayudándote a usar tu razón, que para eso te la dio, pues te ayuda. Eso es la consolación sin causa. Vale. La consolación del enemigo es un elemento que ocurre, ¿no? Y es que el diablo puede tentarte bajo capa de bien. Ahí tenéis la cita, ¿no? El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En zonas más periféricas, no tan dentro del alma, como actúa Dios, también puede ser esto, ¿no? Que el enemigo te haga sentir algo aparentemente bueno para hacerte perder. Yo cuando hablo de esta consolación del enemigo, me suelo acordar de una amiga mía de la infancia. Éramos amigos del grupo de la parroquia. Y esta muchacha en la parroquia pues era la típica chica con unos deseos tremendos de seguir al Señor, ¿no? Y además ella tenía que, podríamos decir, significarse más que nadie, ¿no? Recuerdo que hacíamos ejercicio cuando teníamos así 17, 18 años, ¿no? Y siempre nos decía el sacerdote, 5 horas de oración. Y ella decía 5, wow. Ella sacaba 7 u 8, ¿no? Porque, y así, ¿no? Era la típica que, y yo siempre más, ¿no? Y más, ¿no? Porque quiero ser la que más ame al Señor, ¿no? Cuidado, eso no está mal, siempre y cuando no sea un poco soberbia. Claro, pues entró religiosa, ¿no? Se hizo religiosa misionera de la caridad con la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y cuando estaba allí en el convento, ya todavía más, ¿no? Más, ¿no? Y entonces dijo, no, yo me voy a salir y voy a buscar todavía otra orden con más penitencia, ¿no? Y con más entrega. Bueno, pues abandonó su vocación de misionera de la caridad, donde yo creo que estaba bastante centrada, para ir a tal congregación. No sé qué pasó por el camino, tampoco era tan difícil el trayecto, pues terminó casada con un musulmán que le hacía la vida imposible, ¿no? Y por supuesto sin oración, sin vida espiritual y sin nada. Fijaos, a veces el diablo nos hace soñar cosas como muy ideales para las que no tienes fuerza, te desanima, te hace sentir que eres un bicho raro infiel a Dios, y en ese desánimo saca provecho, ¿no? Y como tú no eres capaz de seguir a Jesucristo, porque eres algo así como la caca del WhatsApp, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, pues lo que tienes que hacer es dedicarte a las cosas del mundo, que ahí por lo menos vas a tener algunos placeres, ¿no? Y así te olvidas de que eres la caca del WhatsApp, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? El enemigo induce a este tipo de engaños. Y muchas veces esto desde fuera se ve muy claros, ¿no? Es decir, cuando tú cuentas estas cosas a tu confesor, a tu director espiritual, él lo ve claro, ¿no? Y si te haces caso, pero aunque tú te conozcas bien estas reglas, para uno mismo valen poco, hombre, valen para situarse, ¿no? Pero es mejor que te dejes ayudar por alguien. Bueno, y si este engaño es tan sutil, ¿cómo se desenmascara el engaño? Pues de una forma muy sencilla. Primero, examinando el proceso en su conjunto. Es decir, no tomar resoluciones precipitadas y definitivas, sino que estas cosas van por tanteo. A mí cuando una persona llega y me dice, padres, vengo de la capilla, ¿no? Y me ha dicho Dios, ¡pum!, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Bueno, yo solo contestaré, hombre, si te lo ha dicho Dios, ¿qué voy a decir yo en contra, no? Claro. Ahora, otra cosa es que la persona venga de la capilla y me diga, me ha parecido ver que Dios me decía esto. Entonces te ayuda a discernir, claro. Eso, ¿no? La actitud es esa, ¿no? Me parece ver, parece que la cosa va por aquí, ¿no?
Y entonces, ¿uno qué hace? Pues hombre, si tú sientes una emoción hacia algo bueno, la examinas bien, para ver que eso tenga indicio de que sea la verdadera alegría, y un poco, pues uno puede ir adelante, ¿no? Es que siento que Dios, siento una emoción, no sé si es de Dios o no, hacer más oración. Bueno, pues en principio se puede seguir, ¿no? No es algo malo, no es algo malo. Y cuando uno la sigue, pues va examinando qué efectos tiene el seguir esa emoción en mí. Si hay una mayor paz, una mayor caridad, una mayor humildad, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Pero sin embargo, si salgo de esa oración y empiezo a decir, qué relajados están todos, fíjate, yo aquí hora y media en la capilla y ese un cuarto de hora, un cuarto de hora, anda que, menuda vida cristiana, con 10 minutos de oración, anda que va a progresar mucho, ¿no? Cuidado, ¿veis? Entonces, muchas veces, a través de eso, uno reconoce si eso sí o no es así, ¿no? Con la penitencia, ¿no? Decía también San Pablo, ¿no? La excesiva penitencia produce soberbia. Entonces, a veces uno piensa que Dios le llama a hacer penitencia, ¿no? Y claro, como yo soy como San Pedro de Alcántara, ¿no? Y tú eres al contrario, ¿no? Que pareces el muñeco de Michelin, ¿no? De todo lo que comes, ¿no? Pues claro, cuidado con eso, ¿no? ¿Veis, no? Estoy poniendo como ejemplos que nos ayudan, ¿no? A ver si una emoción recibida, ¿no? Y entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Por la experiencia de esas emociones, uno va reconociendo cada vez con más facilidad cuál es la verdadera alegría y cuál es la falsa alegría. Y obra en consecuencia. Bien, fijaos que en el fondo es un proceso de intuición espiritual, donde la connaturalidad con el amor del Señor nos va haciendo cada vez más capaces de distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Ahora, cuidado con una cosa. Esta regla, el número 336, es una aclaración de lo que San Ignacio explicaba sobre la consolación sin causa, en las otras reglas, ¿no? Claro, uno experimenta una consolación sin causa, ¿y qué es lo que uno piensa? Hombre, esto me lo ha dicho Dios, esto sí, ¿no? Porque es sin causa, ¿no? Me ha venido así, sin yo haber pensado sobre ello, y me ha venido con fuerza, ¿no? Y dice San Ignacio, cuidado, que de tener director espiritual no te libras. ¿Por qué? Por lo siguiente. Leí una vez cómo el Señor a una santa, y no me acuerdo qué santa porque no tomé nota de ello, me olvidé, le decía lo siguiente, dice, todo lo que recibas en la oración consúltalo con tu director espiritual, porque lo que yo te digo lo mezclas con lo tuyo, y luego ya no lo sabes distinguir. Esto ocurre muchas veces en la vida espiritual, ¿no? Los latinos decían una cosa, ¿no? No es que voy a jurar en arameo ahora, ¿no? Lo voy a decir en latín, ¿no? A ver si me seguís, ¿no? Quod recipitur ad modum repicentur, ¿no? Parece un trabalenguas, ¿no? Es decir, lo que se recibe al modo del recipiente, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? El Bruce Lee, ¿no? Era, me parece, ¿no? También decía eso, ¿no? Si el agua cae en una jarra, el agua tiene forma de jarra, ¿no? Si el agua cae en un vaso, ¿no? El agua, ¿no? Dice, por lo tanto, sé como agua, ¿no? Bueno, pues aquí es justo al contrario, ¿no? Es decir, verlo no como el agua que se moldea, ¿no? Sino desde el punto de vista del recipiente. No es verdad que nosotros siempre recibimos las cosas según nuestros esquemas mentales y lo cambiamos, ¿no? Yo, el ejemplo más claro de esto es lo que una vez presencié, ¿no? Un niño iba de la mano con su madre, ¿no? Y se encuentran con la tía, ¿no? Se ponen las dos hermanas a hablar, bla, bla, el niño ahí aburrido, ¿no? El niño mira a la tía y le dice, tía, eres fea, muy fea, ¿no? La madre escandaliza, dice, pero bueno, ¿cómo dices eso a tu tía? Anda, discúlpate y dile que lo lamentas, ¿no? Y el niño, muy obedientemente, le dice a la tía, tía, lamento que seas tan fea, ¿no? ¿Veis, no? Es decir, siempre lo que recibimos, lo recibimos según mi esquema mental, ¿no? Entonces, eso nos pasa con Dios muchas veces. Eso nos pasa con Dios muchas veces. Recibo lo que Dios me da y lo mezclo con lo mío. Pues dice San Ignacio, cuidado con esto.
Eso es la consolación. Esto pasa muchas veces en la consolación sin causa. En lo que Dios me dice y lo que Dios me pide, lo vuelvo a mi imagen y semejanza. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Uno tiene que ver y examinar la experiencia a ver qué era lo que verdaderamente me había dicho Dios de lo que no. Porque vamos como añadiendo, ¿no? Habéis hecho muchas veces, ¿verdad?, la dinámica del teléfono escacharrado, ¿verdad? ¿En qué se basa? En que cada uno entiende y añade de lo que recibe un montón de cosas. ¿Y qué os pensáis? ¿Que eso es solo entre nosotros en la comunicación? ¿Que eso no pasa con Dios también? También. Entonces, bueno, pues bien, ya veo que han caído un par de ellos, así que creo que tengo que ir terminando, ¿no? No miréis a nadie, Bueno, pues bien, básicamente es esto, ¿no? Creo que esta ya era la última, ¿no? Efectivamente, ¿no? No vamos a pasar ya al preámbulo para hacer elección porque me han pasado ya la notita de que quedaban 10 minutos, pero hace 5 ya, ¿no? Entonces, me quedan 5 minutos y no voy a abrir un tema nuevo, ¿no? Porque si no, me va a pasar como aquel día, ¿no? Que se acerca una señora y me dice, padre, el hablar no tiene fin, ¿no? Sí, ¿no? Y otro día se durmió uno y luego se despertó, ¿no? Y le dio un codazo a la de dice, ¿ya terminó el padre la homilía? Y dice, sí, la homilía terminó, pero él sigue hablando, ¿no? Bueno, pues no quiero que me acuséis de eso. Así que bueno, pues yo creo que más o menos en este momento tenemos dominadas las reglas. Y como ayer hubo preguntas y luego alguno se me acercó y me dijo, si yo quería también preguntar no sé qué, pero me daba vergüenza. Bueno, la peor pregunta es la que no se hace, no os preocupéis, que si me preguntáis algo inconveniente ya os dejo bien, no os preocupéis, solo lo voy a saber yo. Le damos un aplauso a Víctor, muchísimas gracias.